las correctas, no son las adecuadas, incluso para situaciones que aparentemente tenemos el control de ellas. Aparentemente estamos en control de la situación, tomamos una decisión y no siempre resulta como esperamos que pase. Y nuestra decisión, a pesar de tener buenas intenciones, a pesar de ser bien intencionada, porque no creo que usted esté pensando en tomar una mala decisión o una decisión que le traiga malas consecuencias, no creo que usted esté pensando en eso. Yo creo que usted cuando toma una decisión espera buenos resultados, espera que las cosas salgan bien, espera que le resulten bien los negocios, espera tener ganancias y no pérdidas, espera no meterse en problemas, al menos no más de los que ya tiene. Y sin embargo, cuando tomamos una decisión nos equivocamos y cometemos errores. Y aunque hemos venido orando y hemos venido aprendiendo acerca de permitirle al Señor Jesús venir a nuestra casa, y usted puede orar y decirle al Señor, Señor, ven a mi casa. Y todos los días usted puede orar a Dios y decir, Señor, ven a mi casa. Y aunque hemos estado pidiendo eso, no significa que estamos tomando las mejores decisiones. Incluso podemos estar dispuestos a venir a la iglesia, a escuchar la palabra. Usted puede decir, pastor, yo ya dispuse mi corazón y ahora sí no habrá quien me robe mi derecho a congregarme. Ya tomé la decisión de que no haya quien me robe mi derecho a congregarme, porque he decidido congregarme y nadie me va a quitar ese derecho. Y usted puede orar eso y puede estar convencido, incluso tomar la decisión de leer la Biblia y decir, ahora sí, 2018 voy a leer la Biblia de pasta a pasta. De Génesis a Apocalipsis, ahora sí. La he empezado 10 años, pero nunca la he terminado. Pero ahora sí, este año, 2018, la voy a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo le propongo que se haga ese propósito. Empieza a leer en enero, empieza a leer. Hay aquí arriba en el salón de acá arriba, en el patio de acá arriba, hay una madera de avisos, un pizarrón de avisos, y ahí está la lectura de la Biblia en un año. Si usted quiere leer la Biblia en un año, ahí tómeme una foto, incluso le doy permiso para que la despegue y le saque una copia. No está toda la Biblia. En menos de un año, en 90 días ya. Creo que está para que la lea en 90 días. Ay, pues se puede leer la Biblia en 90 días. Yo apenas voy en el capítulo 1 de Génesis, en todo el año y no he terminado. Si usted quiere leer la Biblia completa, le sugiero que lo haga. Créame, le va a enriquecer. Y ahí hay una hojita que usted puede desprender. Tiene mi permiso, nada más la devuelve. La desprende, le saca copias y la vuelve a poner ahí para que si alguien más se lo ofrece, le pueda sacar copias. Algunos se los mandé en electrónico, en formato PDF, y si lo quieren también se los puedo mandar así. Para que usted lea la Biblia en un año, o en menos de un año. Pero léela. Y hay cosas que queremos hacer, y aunque usted se proponga leer la Biblia en un año, no siempre tenemos las mejores decisiones. Y a lo mejor usted decide tomar discipulado básico 1, el básico 2, y a lo mejor se mete el 3 y quiere entrar a la escuela de discípulos, y luego quiere irse a la escuela de servidores, y luego quiere estar en la escuela de diáconos, y luego estar en la escuela pastoral, dice, todo eso hay. Y que usted quiere ir por ese camino, y aunque vaya por ese camino, no le aseguro que tome las mejores decisiones. Yo creí que entre más me preparaba menos errores. No, hermano, el conocimiento le va a dar herramientas. Pero hay algo que nos lleva a tomar malas decisiones y es nuestra carne. La carne es la que nos lleva a tomar malas decisiones. Alejarnos de Dios, no leer la Biblia, incluso no creer. ¿Sabe? Llega un momento, cuando somos niños chiquitos, usted ve que suben los niños a clase. Y los niños pueden subir a clase y suben bien contentos. Si usted va a entrar en una clase de los niños, se dará cuenta cuánta hambre y cuántas ganas tienen de aprender los niños. Pero llega un momento en la edad de los niños que dejan de creer. Ven tantas cosas en televisión, oyen tantas cosas en la escuela, ven tantas cosas en su casa, incluso con sus padres, que los niños empiezan a decir, no, yo no quiero creer, yo no quiero ir a la iglesia. A mí ya no me convence el pastor o la pastora, el maestro de la escuela, ya no me convence que Dios es real y que Dios es verdad. De hecho, muchos niños empiezan a tener la dificultad porque ellos empiezan a pedir
a Dios. Y como la oración no es correcta, resulta que cuando empiezan a pedir a Dios, no tienen respuesta de parte de Dios y entonces empiezan a dudar de Dios. Y por más que les enseñemos, incluso aquí en la iglesia, por más que les compartamos de la palabra del Señor, por causa de que no han recibido respuesta de parte de Dios, en sus oraciones dejan de creer. Y no significa que Dios no tenga una respuesta para ellos. Yo se los he enseñado aquí. Dios tiene respuestas para ti, pero su respuesta puede ser sí, puede ser no y puede ser espera. Todavía no estás listo. Te lo quiero dar, pero todavía no. No es el momento para dártelo. Y si nosotros no les enseñamos eso a nuestros hijos, no les enseñamos eso a los niños, ellos van a orar esperando un milagro de parte de Dios, esperando algo, incluso esperando un juguete. Porque le decimos a los niños, pídeselo a Dios para ver si te lo da. Porque Él sabe si te portaste bien o no. Y entonces el niño ora, creyendo que se portó bien, pide a Dios, no recibe nada, y dice, Dios no existe. Y luego si en la escuela los maestros dicen que Dios no existe, y si sus amigos le dicen que Dios no existe, ¿qué va a pasar con ese niño? Ese niño va a dejar de creer. Y entonces tenemos malas decisiones, a veces como padres, tenemos malas decisiones en nuestra casa, con nuestra familia. Y algo que le hemos pedido a Dios es ven a mi casa. Y hablábamos hace 8 días de que cuando alguien te va a visitar de sorpresa y tu casa no está ordenada, no quieres que. Y sales a la puerta y le cierras la puerta y le pones el pie aquí. Así, ¿qué pasa? Ay, hola, ¿cómo estás? Vengo a visitarte. Híjole, voy de salida, muchas gracias. No quieres que entre a tu casa. Igual cuando el Señor quiere venir a tu casa. Igual cuando Jesús quiere venir a tu casa, te paras en la puerta y dices, sí, Señor, ¿qué se te ofrece? Hola, hijo, vengo a cenar contigo. Híjole, Señor, voy de salida. Pero si quieres, es mañana, ¿eh? Y no queremos o no permitimos que el Señor entre a casa. Usted puede orar y decir, Señor, ven a mi casa. Pero algo que Dios te va a pedir siempre, cuando tú le abres el corazón al Señor, dice la Biblia en Apocalipsis, yo toco a la puerta del corazón y aquel que abre su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso dice Apocalipsis. Hablando el Señor Jesús, diciendo que quiere entrar a tu casa, que quiere entrar a tu vida. El Señor Jesús quiere entrar a tu vida y estar contigo. Y hablar de cena implica hablar de comunión. Es decir, tú cenas, tú convives, tú compartes la mesa. Y cuando compartes la mesa, que debería de ser así, a veces no es, parece que la mesa se convierte en un campo de batalla. La mesa debería ser un lugar de comunión. De hecho, así está estipulado, así debería de ser el protocolo. Cuando tú invitas a comer a alguien a tu casa, lo menos de lo que debes hablar en la mesa son reclamos. Es lo menos que debes de tocar en la mesa. Incluso ni siquiera si le falta sal o no a la comida. Si está quemado o no, si está salado o no, si está insípido o no, si está muy picoso, ni siquiera eso debería de tocar en la mesa. Porque echas a perder la armonía de la mesa. El lugar de la mesa es un lugar de comunión. Es un lugar de estarnos viendo la cara uno al otro. No de estarnos viéndonos las caras, no de este sentido. Sino de que te mires a la cara, que cuando te sientas a la mesa puedas mirar a los ojos al que tienes enfrente de ti y entrar en comunión con esa persona. Ese debería ser un lugar de la mesa. ¿Cuántos viven en una mesa así cuando comen? Levanten su mano. Que dicen, yo sí, cuando me siento a la mesa, convivimos, estamos a la mesa, platicamos, hablamos de muchas cosas, y luego al final de la comida todavía nos quedamos a la sobremesa, al cafecito, y la comida se hace de 3 horas. No tiene nada que hacer en la vida, no pónganse a trabajar. Nada, no es cierto, no es cierto. Está bien que tu mesa sea un lugar de armonía, el problema es cuando la mesa se vuelve un campo de batalla. Y el Señor cuando habla dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando se refiere, yo voy a estar en comunión contigo. Te voy a ver a los ojos. Vamos a platicar de lo que a ti te importa y vamos a platicar de lo que a mí me importa. Quiero compartirte mis sueños y quiero que me compartas tus sueños. Eso dice el Señor, yo estaré, cenaré con Él y Él conmigo. Pero cuando tú le abres las puertas de tu corazón al Señor y en tu casa hay un desorden, en tu corazón hay un desorden, el Señor no va a cerrar los ojos como cuando le dices, pásale, pero cierra los ojos, no me Yo no he visto a nadie que entre con los ojos cerrados en una casa, se rompe los hijos.
Pero le decimos, ay, no veas, tengo un reguero, cierra los ojos. No, tienes que abrir los ojos para entrar. Y más si no conoces la casa. Y más si tiene un reguero. Para no pisar algo y te vayas a caer. Entonces, cuando el Señor Jesús entra a tu casa, entra a tu corazón. Cuando me refiero a tu casa, me refiero a tu corazón. Cuando el Señor Jesús entra a tu corazón, ¿quién encuentra un desorden? Él no va a hacer caso omiso al desorden. Él no va a hacer como que no vio. Él no va a decir no te preocupes, como luego dices cuando alguien dice, pásale, tengo un reguero, pero no mire. Y tú le dices, no te preocupes, está bien. Es más, yo tengo mi casa igual. Es que no da tiempo. El Señor no te va a decir eso. El Señor va a decir, sí, preocúpate. Tienes un reguero en tu casa. Tienes un desorden en tu vida. Tienes una confusión en tu cabeza de ideas y de sueños y de metas. Tienes que poner orden en tu casa. Y el Señor quiere que pongas orden en tu casa. Y quiere que pongas orden en tu vida. Y que las cosas se alineen a su voluntad, no a la tuya. Porque por eso tienes un desorden. Porque las cosas se han hecho a tu manera, no a la manera de Dios. ¿Cuántos quieren que Jesús venga a su casa? Que entre a tu corazón, que esté a la mesa contigo y que tenga comunión contigo y que cene contigo. ¿Cuántos quieren eso? Ok, tengo este mensaje entonces para ustedes. El mensaje del día de hoy se llama Ordena tu casa. Y Dios en verdad quiere venir a tu casa. Dios en verdad quiere entrar a tu vida. Hermano, es plan de Dios que Él venga a tu vida. Dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién es el plan? De Dios. ¿Quién dio a su Hijo? Dios. ¿Para qué dio a su Hijo? Para que muriera. ¿Para qué iba a morir Jesús? Para darte salvación. ¿Sí está conmigo? Entonces, si el Señor planeó darte a ti salvación, está en los planes de Dios entrar a tu vida, cambiar tu vida, transformar tu vida. Es plan de Dios. Mucha gente, he escuchado a gente que diga, es que no sé si Dios quiere algo conmigo. Es que no sé si Dios quiera venir a mi vida. Es que soy tan malo o soy tan mala que no sé si Dios quiera. Por supuesto que Dios quiere venir a tu vida. El asunto es, ¿estás dispuesto a abrirle las puertas de tu corazón? ¿Estás dispuesto a abrirle tu vida al Señor? Y que Él entre a tu vida y que te empiece a decir, ese mueble viejo ya está puliado, ya sácalo. Ay, es que el que me dio mi abuelita, ¿cómo lo voy a sacar? Es el tesoro de la familia. Pobre tesoro, ya se sostiene de un palo nada más. El Señor dice, sácalo, te estorba, yo tengo algo nuevo para ti. La bisabuela le heredó a 5 generaciones. Ya, tengan misericordia de ese mueble. Te voy a dar algo nuevo a ti para 5 generaciones más. Ya para la quinta, para la 10ª generación ya no le va a tocar más que pura polilla, puro polvito de mueble. La foto es decir, aquí había un mueble. Y Dios dice, ya, yo quiero limpiar tu casa. Quiero sacar las cosas que tengo que sacar. Quiero sacudir lo que tengo que sacudir. Hay arañas que ya este nombre tiene. Son parte de la familia ya. Porque no limpiamos. Porque no sacudimos. Y el Señor dice, quiero limpiar tu casa. Pero no crean que Él va a venir con una escoba, con un mechudo, con un trapeador, con un, ¿cómo se llama el que sacó un plumero? Y va a empezar a sacudir tu casa. Él no va a hacer eso. Él te va a decir, saca esto. Limpia aquí. Mira, ahí está sucio, sacude. Esto está mal puesto, te puedes caer, te puedes lastimar. Sácalo, quítalo. Deshazte de ello. Porque ¿de quién son las cosas? Tuyas. Son tuyas. Y entonces en el momento en que tú decidas que el Señor te dice, esto te estorba, si tú lo sueltas, si tú lo dejas ir, si tú decides poner orden en tu vida, el Señor te va a decir, ok, perfecto, va para afuera, te ayudo, es más, te mando 2 ángeles a que te ayuden con la mudanza. Porque necesitas limpiar tu casa, ¿sí está conmigo?
Lo mismo es en tu corazón. El Señor quiere limpiar tu corazón. Cuando el Señor te dice perdona, no te está diciendo olvida. Te está diciendo no cargues más eso en tus hombros. Perdona. Y cuando tú perdonas, tú te liberas de esa carga. Cuando el Señor te dice pon la otra mejilla, no está diciendo sea un tonto y deja que los demás abusen de ti. Te está diciendo que no te ofenda, no te enganches con eso. Como si te bañaras con mantequilla que se te resbale. Eso es poner la otra mejilla. Y muchas cosas que Dios quiere que tú hagas para que tu casa esté en orden. Y entonces Dios dice, ordena tu casa. ¿Cuántos están dispuestos a ordenar su casa? ¿Como para cuándo? ¿Como para el 2020? A lo mejor para el 25. Ya por ahí estarán empezando y ya ahorita, hoy, mañana. ¿Cuándo quieres ordenar tu vida? ¿Cuánto tiempo más quieres estar pasando lo que estás pasando? Vivir lo que estás viviendo. Sufrir lo que estás sufriendo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Mañana? ¿Pasado? Mire, bendito sea Dios porque Él dice y te está diciendo hoy, ordena tu casa. Y dice la Escritura en Isaías capítulo 38, cuenta la historia del rey Ezequías. Alguna vez me han oído predicar de esto, pero hoy quiero darle un enfoque distinto. Quiero que usted descubra otros secretos que no habíamos visto en las veces anteriores que hemos predicado de este pasaje, o de esta historia, de la historia de Ezequías. En Isaías capítulo 38, cuando llegue ahí me dice amén. Esta historia del rey Ezequías es una de las historias que tienen mucho significado. ¿Se acuerdan que creo que hace 8 días, hace 15 días, no recuerdo, que les mencionaba de que el tiempo se detuvo, que se regresó el tiempo un poco? Es precisamente con el rey Ezequías cuando se regresa 10 grados el tiempo. O sea, si el tiempo se avanza en el reloj, bueno, el tiempo regresó 10 grados a causa de Ezequías. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero Ezequías resulta que era un buen rey. No era un mal rey, era un buen rey. Había hecho cosas que más o menos daban testimonio de que él amaba a Dios y tenía temor de Dios. Había reconstruido la casa del Señor. Ahorita vamos a ver todo lo que hizo Ezequías. Pero era un buen rey. Y resulta que Ezequías, siendo un buen rey, haciendo bien las cosas, le llega a un profeta, el profeta Isaías. Y le trae una noticia de parte de Dios. Lea conmigo Isaías 38. En aquellos días, Ezequías enfermó ¿de qué? De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, mire, espérame aquí. Cuando un profeta viene y te visita cuando estás enfermo, dices, ay, el Señor mandó un ángel del cielo. Hemos ido a orar por enfermos y los enfermos dicen, ay, el Señor me lo mandó. Yo me imagino a Ezequías ver venir a Isaías diciendo, ay, el Señor me lo mandó. Y mire lo que le dice Isaías. Y así le dijo Isaías, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cuántos quieren la visita de un profeta así? Amén. Mire que hay profetas en la casa, y le puedo mandar uno por ahí a su casa. Si usted espera la visita del pastor, de un profeta en su casa, lo que usted espera es que ven por usted. Lo menos, al menos para que se sanen. Pero viene el profeta y le dice al rey, ordena tu casa porque morirás. Ahora no se me asuste porque yo le dije que el mensaje de hoy es ordena tu casa. No se vaya a asustar y decir, ay, pastor, bueno, de todos modos usted se va a morir. No, no mañana, no se asuste. Pero todos vamos a morir algún día, ¿o no? Algún día vamos a morir. No se preocupe, no haga planes para irse mañana, no. Pero algo que es importante es que tenemos que saber, que todos tenemos un tiempo en la tierra. Todos tenemos un tiempo en la tierra. ¿Sabe usted cuándo termina su tiempo? No. No sabemos cuándo termina nuestro tiempo. Sin embargo, procuramos vivir de la mejor manera.
para que cuando llegue nuestro tiempo y nos presentemos delante de Dios, entreguemos buenas cuentas. Eso debería estar usted haciendo planes. Usted haga planes porque no sé cuándo se va a ir. Usted no sabe cuándo se va a ir. Pero el día que se vaya y vaya a entregar cuentas delante de Dios, ojalá entregue buenas cuentas. Ese es el plan, que cuando lleguemos delante de Dios, entreguemos buenas cuentas. Amén. Ok. Ahora llegan con el rey Ezequías y le dice Isaías al rey: ordena tu casa porque morirás, no vivirás. O sea, esta enfermedad que tienes es para que te mueras, mi hermano. Oír algo así es como ir al médico y que te digan, tienes cáncer. O sea, cuando te dan una noticia así que, ay, qué bonito, lo he tenido todo menos eso. Al final voy a tener algo que nunca he tenido. Por supuesto que no es una gran noticia que te digan que te vas a morir, aun cuando esperas la muerte, aun cuando sabes que te vas a morir. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no estamos hablando todo el tiempo ni todos los días de que nos vamos a morir. No es un tema de conversación en la familia. No es un tema de conversación en esa charla sobre la mesa. Nos digan, bueno, algún día me voy a morir. Y toda la familia espera los ojos. No, no te mueras. ¿Cómo no? Todos te van a morir. Por supuesto que no es hoy. Pero tienes que poner orden en tu casa. Y entonces al rey le dice, pon orden en tu casa porque morirás. No vivirás. Por si no había quedado claro de que se iba a morir, le dice, no te estoy diciendo que es un asunto espiritual. No, te vas a morir. No vas a vivir. Ya no va a latir tu corazón, te vas a petatear, vas a colgar los tenis, como usted quiere decir, pero de todos modos se va a morir. Y entonces cuando le dicen al rey, te vas a morir, el rey pudo haberse quedado con la noticia de que se iba a morir. Y pudo haber dicho, wow, ni hablar. Hice todo lo que tenía que hacer. Cumplí, me esforcé lo mejor que pude. Pero el rey sabe que algo no está bien. Porque si solamente la noticia hubiera sido, te vas a morir, no habría más que hacer. Te vas a morir y ya, se acabó. Pero hay algo previo a la noticia de te vas a morir. Y la noticia es, ordena tu casa. Y entonces a mí me hace pensar que el rey no se quiere morir porque sabe que algo no está bien en su casa. Y es curioso, porque el rey hizo varias cosas. Usted puede leer un poco más acerca de este rey en Segunda de Reyes, capítulo 20. Está la misma historia, el mismo pasaje, el mismo acontecer. La noticia llega al rey de que se va a morir. Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, como ya habíamos leído, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es lo mismo que leímos, pero lea conmigo. Entonces el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, el rey está postrado en cama, está enfermo, una enfermedad de muerte, una enfermedad mortal, lo tiene tirado en cama. El profeta viene, le da la noticia que se va a morir, y entonces él, en las pocas fuerzas que tiene, ahí en su lecho de muerte, voltea hacia la pared y no se pone a llorar despavorido así de, ¡ay, pobrecito! No, empieza a orar. Por supuesto que llora, porque la noticia que él recibe es que esta enfermedad que tiene es de muerte, es mortal. Y entonces él empieza a orar. Por supuesto que está llorando, pero lo que me llama la atención es la oración que hace Ezequías. Fíjese la oración que hace Ezequías. Y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cuál fue la oración de Ezequías? Te ruego, Señor, te ruego, haz memoria de mí. ¿Se acuerdan que hace unos días hablábamos de Cornelio? Y que sus ofrendas y sus oraciones subieron delante de Dios, y que dijo Dios, tus ofrendas y tus oraciones han subido delante de Dios para memoria delante de Dios. Quiere decir que Dios recuerda lo que cada uno de nosotros hacemos. Y entonces cuando Ezequías le dice al Señor,
haz memoria de mí. No es que Dios se haya olvidado de Ezequías, tan es así que mandó a un profeta a advertirle que estaba a punto de morir, pero que era necesario poner el orden en su casa. Entonces cuando Ezequiel le dice a Dios, haz memoria de mí, y llora amargamente delante de Dios, no es porque Dios se haya olvidado de Ezequías, sino es más bien diciéndole a Dios, ten presente todo lo que yo he hecho. Si consideraras un poco, Dios, cómo yo he vivido y lo que yo he hecho, te darías cuenta, Señor, que he hecho las cosas bien. He hecho lo que a ti te agrada. ¿Cuántos podrían hacer una oración como esta? Y decirle a Dios, Señor, acuérdate de mí y de lo bien que me he portado y de las cosas que he hecho delante de ti. Yo creo que algunos dirían, Señor, no tomes en cuenta mi pecado, no tomes en cuenta mi pecado, no te acuerdes. Hasta me cambié el nombre, Señor, ¿para qué? Y a veces nosotros hacemos oraciones como tratando de convencer a Dios de que acceda a alguna de nuestras peticiones, pero no le decimos a Dios que se acuerde de lo que hemos hecho. Ezequías se atreve y le dice a Dios, acuérdate, haz memoria, Señor, de cómo yo he vivido. Y entonces yo me imagino en el cielo, en el trono de Dios, Dios está en su trono, ve como el profeta Isaías viene delante del rey. Dios se complace de Isaías porque Isaías habla lo que Dios ha dicho. Bueno, ese profeta es efectivo. Le voy a dar otras revelaciones más que están escritas, por cierto, en el libro de Isaías. Vean. Dice, le voy a dar 2 revelaciones más o 3 más ahí a Isaías, porque Isaías sí dice lo que yo dije. Y entonces voltea a ver a Ezequías y ve que Ezequías está llorando y que Ezequías empieza a hacer una oración como, algo así como, acuérdate de mí, Señor. Te ruego, haz memoria de cómo yo he vivido. Y dice Dios, a ver, ángeles, tráiganme el libro de Ezequías en el tomo 25. Porque aquí en Ezequías tiene como 39 años, más o menos. Tráiganme el libro de Ezequías. Y ya le traen el libro y dicen, sí, cierto. Revisemos un poquito lo que hizo Ezequías. ¿Qué es lo que hace Ezequías delante de Dios? Dice en Segunda de Crónicas, no lo busque ahora, no nos vamos a entender, es una historia muy larga, solamente quiero mencionárselo, pero usted lo puede encontrar en Segunda de Crónicas a partir del capítulo 29 hasta el capítulo 32. Son 3 capítulos que nos cuentan lo que hizo Ezequías. ¿Sí está conmigo? Ok, no lo busque ahora, se lo voy a leer, se lo voy a mencionar. ¿Qué hizo Ezequías? Primero, Ezequías restablece el culto en el templo de Dios. Varios reyes han pasado desde David. David tuvo en su corazón hacer un templo para Dios. David ve que vive él en un palacio y el lugar donde se adora a Dios es una tiendita de trapos, como una tienda de campaña, como una lona puesta ahí de esas que se cierran en las calles ahora para las fiestas de los 15 años. Así tenía así tenía Dios. El tabernáculo de reunión era una lona, era una carpa. Mientras que David vivía en un gran palacio. David ve eso y David se entristece y dice, no puede Dios vivir en una casa así y yo tener un palacio. Así es que David decide construir decide construir un templo para Dios. Dios no le permite a David construir ese templo por la sangre que había en sus manos. Dice, tú no puedes construir un templo así. Para empezar, no puedes meterme en un cajón. Yo soy Dios y no voy a habitar en 4 paredes. Por eso usted, cuando viene al templo, usted piensa, esta es la casa del Señor. Sí, pero no está contenido aquí el Señor. Porque el Señor está aquí afuera, está arriba, está abajo. Pero el Señor decidió que contener su gloria y su presencia dentro de usted. Por eso dice la Biblia que Dios mora dentro de usted y que usted es el templo del Señor. ¿Sí está conmigo? Entonces, aunque David quiso construir un templo para Dios, Dios le dice a David, tú no me lo vas a construir, me lo va a construir tu hijo. Y entonces la gloria de Dios empieza a manifestarse en Israel y en la casa del Señor, ese lugar donde Dios ha decidido habitar. El templo, ahí donde está. Y han pasado reyes, y reyes han hecho lo bueno y reyes han hecho lo malo. Reyes adoraron a Dios
y levantaron una gloria de Dios en el templo, en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios, es el templo que Salomón construyó. Y reyes vinieron e hicieron lo malo delante de Dios. Y levantaron altares paganos, a ídolos. Y ahí estaban los altares. Y entonces surge Ezequías, y Ezequías se encuentra con que había altares para dioses paganos, para los dioses de los cananeos, de los amorreos, de los heteos y de muchos feos que había en ese lugar. Y entonces dice la Biblia que Ezequías se da cuenta de esto y manda destruir todos esos altares. Y no fue suficiente para Ezequías. Se da cuenta que el templo de Dios está abandonado. Dejaron de hacer servicios al Señor, dejaron de ofrecer sacrificios. Es como si un día, después de muchos años, usted viene aquí a la iglesia y se da cuenta que la iglesia está abandonada. Están las sillas, está el micrófono, está el púlpito, está la alfolí, están las bocinas, está todo, pero está empolvado, sucio, lleno de telarañas, mugre. Incluso a lo mejor se encuentran algunos ídolos por ahí tirados. Y cuando Ezequías ve eso, se duele en el corazón y decide restaurar el templo. Y entonces manda limpiar el templo, manda traer a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y dice, vamos a levantar el templo otra vez. Y empiezan a limpiar. Lo primero que hacen es limpiar el templo. Y empiezan a limpiar, a sacudir, a quitar. Mira, hermano, eran muros preciosos, decoraciones con oro fino, oro puro. El piso era mármol, las cortinas eran de tela de alta calidad. Todo estaba precioso, pero estaba abandonado. Y cuando Ezequías se da cuenta de esto, manda limpiar otra vez todo. Y manda traer a los sacerdotes, y manda traer a los levitas. Y entonces el asunto empieza a cambiar. Mandó destruir todos los altares de los dioses paganos. Y reconstruyó el templo de Dios. Y lo mandó limpiar y lo mandó ordenar y todo quedó precioso otra vez. Dígame si Dios no se agradaría de algo así. Por supuesto que se agradaría. Y no termina ahí el asunto, no fue todo lo que él hizo. El pueblo de Israel dejó de celebrar fiestas importantes. Y una de las fiestas más importantes que celebraba Israel era la Pascua. Como ya les expliqué en algunas ocasiones cuando celebramos la Cena del Señor, les he explicado qué es la Pascua. Bueno, la nación de Israel tenía que hacer esa celebración cada año. Y por causa que adoraban a dioses paganos, la nación de Israel dejó de celebrar la Pascua. Y entonces Ezequías dice, no podemos estar sin reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vuelve a instruir la Cena de la Pascua. Vuelve a instruir la celebración, la fiesta solemne de la Pascua, ni siquiera en el tiempo correcto, pero dice Ezequías, no nos vamos a esperar tanto tiempo para celebrar la Pascua, no la hemos celebrado por tantos años, así es que la vamos a celebrar ahora. Y la celebró en un tiempo que no tenía que celebrarla, pero la celebró para recordarle a la nación de Israel cuán importante era lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos de Egipto ese día en que Moisés los liberó. Y entonces celebran la Pascua, vuelve a celebrar la Pascua y el pueblo empieza a sentir, hermano, una alegría y un júbilo de volver a tener fiestas que alababan al Señor. Mire, tan es así, tan buena estaba la fiesta que la gente no se quería ir de Jerusalén. La gente quiere quedarse en Jerusalén. Y ahí querían estar por más tiempo. Así es que cuando Ezequías ve que cuán necesario es restaurar todas las cosas de Dios, lo que sigue es llamar a los sacerdotes y pedirle a los sacerdotes, decirles, santifíquense, prepárense para ser los instrumentos que Dios quiere que ustedes sean. Prepárense porque vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios, santifíquense, limpien sus vidas, conságrense a Dios. Y entonces ahí ustedes tienen a los sacerdotes santificándose, limpiándose, empiezan a prepararse los adoradores, los levitas, que eran los adoradores, empiezan a prepararse y empiezan a tomar todos los instrumentos que David usaba, que tenía David en el templo, bueno, en el tabernáculo, porque no le tocó ver el templo, pero todos los instrumentos que David tenía en el tabernáculo y que usaba para adorar a Dios, ahora los levitas empiezan a tomar todos esos instrumentos, y había una celebración enorme en la casa del Señor. Y empieza a reactivarse, empieza a reavivarse
la adoración a Dios, el sacrificio, la alabanza, los sacerdotes de aquella casa que estaba abandonada, donde Dios dijo que iba a estar ahí para escuchar al pueblo de Israel. Ahora empieza a tener vida otra vez. Empieza a haber movimiento, empieza a ver la gente entrar y salir, los sacerdotes trayendo los sacrificios. Y todo eso, hermano, lo hizo Ezequías. Dígame si era malo lo que estaba haciendo Ezequías. Y por si fuera poco, al ver la gloria que estaba levantándose en Jerusalén, llega un rey, el rey Senaquerib, que es el rey de Asiria. Todo eso está en 2 de Crónicas 29 en adelante. Llega el rey Senaquerib y quiere invadir Jerusalén. Y entonces toma Judá, la región de Judá la toma, sitia a Jerusalén, rodea a Jerusalén. Esa es su idea, quiere rodear, perdón, todavía no lo rodea, quiere rodear Jerusalén. Y entonces Senaquerib quiere conquistar Jerusalén. Porque era, hermano, el templo de Israel, el templo de Dios, era glorioso. Las cosas eran de oro, marfil por todas lados, telas preciosas, joyas, todo. Y entonces todo se lo restaura Ezequías. Y cuando Senaquerib y el rey asirio, llamado Senaquerib, se entera de todo esto, quiere tomar Jerusalén. Cuando se entera Ezequías, dice, no vamos a dejar que este rey pagano venga y conquiste Jerusalén y que robe y saquee todas las cosas del templo de Dios. Así es que él empieza a orar y se le ocurre algo. Dice, bueno, vamos a edificar los muros otra vez. Y empieza a levantar los muros. El ejército de israelitas, gente de todos lados, empiezan a trabajar, levantan los muros. Y luego dice, bueno, ya levantamos los muros, estamos protegidos. Pero si el rey asirio nos rodea, nos va a someter. Así es que vamos a cancelar los ríos que circulan en Jerusalén, los vamos a cancelar. Y cierran los ríos y hacen unos ductos de manera que el agua llegaba a Jerusalén, pero no rodeaba Jerusalén. Y entonces cuando el rey asirio viene y rodea, se encuentra que no hay agua. Dice, bueno, no importa. Mandaban traer agua. El rey Senaquerib mandaba traer agua, tiene rodeada Jerusalén. Y entonces Ezequías le dice al pueblo, no se preocupe, Dios nos librará en esta batalla. Se entera el rey Senaquerib y manda mensajeros a Jerusalén. Y gente desde afuera de los muros, voceros, hágate cuenta que pasaba el de tamales, este no pasaba gritando tamales, o el de colchones, tampoco era ese. Pero se pasaban alrededor de Jerusalén gritando, así ha dicho Senaquerib. Y voceaban, el rey Senaquerib, a esos mensajeros voceaban y le gritaban a la gente que estaba dentro de los muros, le gritaban, ¿dónde está su Dios? Senaquerib ha vencido a otros dioses. Senaquerib ha vencido a otros pueblos que confiaban en sus dioses y los han derrotado. Y esos pueblos han sido destrozados y vencidos por el rey Senaquerib. De la misma manera así será vencido el rey de Israel. No hay Dios en Israel. Y todavía les dice, no le crean a Ezequías. Ezequías quiere engañarlos para que estén con él, pero ni está Dios con él, y Ezequías será vencido y su Dios será vencido. Así es que ríndanse ante Senaquerib. ¿Alguna vez has escuchado esa voz? Dices, no, yo no, ni conocía a Senaquerib. Pero has escuchado voces diferentes como, no te va a alcanzar tu quincena. No te va a alcanzar lo que ganas. Tu hijo está muy enfermo y se va a morir. De esta no sales. De aquí nadie te saca. De este problema en el que te metiste no habrá forma de salir. Seguramente has escuchado esa voz. Seguro, ahora sí tu familia se va a desintegrar. Ahora sí se van a matar entre ellos. Vas a ver si no. Y seguramente has escuchado voces como esa. Bueno, no te creas. Porque esas voces, es esa voz que sabe que está vencido y que no puede hacer nada contra ti, porque tú estás en un lugar seguro.
porque Dios está contigo. Amén. Y entonces, Sennacherib manda a esos mensajeros. Mire, hasta mandó gente bilingüe. De veras, así dice la Biblia, que mandó gente que hablara hebreo para que le gritara maldiciones y le gritara todo esto a los hebreos. Y ahí estaba la gente detrás, fuera de los muros, gritándoles: se van a morir, van a hacer eso, y gritándoles, hermano, en su idioma, para que ellos se asustaran. Eran asirios, y algunos de ellos hablaban hebreo, y pues iban y le gritaban: te van a morir, los van a matar, los van a destrozar, no tienen escapatoria. Y cuando la cosa se puso feo, dice que Ezequías, cuando ya la gente estaba desesperada de tanto oír que te va a ir mal, llega el momento que te angusties. Cuando oyes tantas voces que te dicen: no vas a tener éxito, no vas a salir de esta, lo que ganas no te alcanza, te vas a enfermar, tus hijos se van a desgalagar, se van a volver paganos, van a volverse esto, Cuando oyes tantas voces que te lo dicen, llega el momento en que te lo crees. ¿O no? No me diga que no, porque algunas cosas usted se las ha creído. Entonces, cuando el momento estaba muy crítico, Ezequías e Isaías, los dos, dice la Biblia que oraron a Dios y le dijeron a Dios en una gran voz: te rogamos, Señor, que nos libres de nuestro enemigo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice la Biblia que mandó Dios un ángel que acabó con los más valientes y los más audaces de los asirios, y que el ejército de Asiria fue menguado, fue debilitado cuando Dios mandó este ángel. Y el ángel arrasó con los más valientes, con los más diestros, con los más astutos, con los más inteligentes. Se quedaron nada más los de la lanza aquí. ¿Qué pasó? Esos son los únicos que sobrevivieron. Los más valientes murieron. Dice que el rey de Asiria, el rey Sennacherib, se sintió derrotado y regresó derrotado a su palacio. Entró al templo de su Dios y ahí empezó a llorar, derrotado porque un ángel lo había vencido. No sabía cómo, ni siquiera se imaginó cómo lo habían derrotado. Llegó al templo, le empezó a rogar a su Dios y lo mataron sus hijos con espadas. Así acaban los enemigos del Señor. Entonces el pueblo se puso muy contento. Ezequías tomó la victoria. Mire, hermano, todo esto había hecho Ezequías antes de la enfermedad. Y esto trajo paz a Jerusalén. Después de que Sennacherib fue vencido de esta manera, hubo paz en Jerusalén y otros pueblos traían regalos a Ezequías. La nación de Israel entró en paz con todos sus enemigos, y Ezequías fue enriquecido por los premios y los regalos que trajeron todos sus enemigos. ¿Le estaba yendo mal a Ezequías? Le estaba yendo muy bien, pero había un problema con Ezequías. Ezequías se había encargado mucho del templo, mucho de los mandamientos de Dios, mucho del reinado, y se había olvidado de su casa. Que cuando vino la enfermedad, Dios le dijo, no le dijo: ordena el reino, no le dijo: restaura el templo, no le dijo: pon en orden a los sacerdotes y a los levitas, no le dijo: vence a tus enemigos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Ordena tu casa, porque morirás. Y algo, hermano, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y algo que les enseñamos en esta iglesia. Por eso cuando alguien me dice: pastor, no voy a venir a la iglesia, a mí no me enoja, y menos si es por su casa. Si es una causa que hay que resolver algo en su casa, por mí mucho mejor. Porque algo que no queremos aquí es tener gente de la iglesia que se olvida de su casa. A nosotros nos importa que vengas a la iglesia, por supuesto. No vayas a decir: entonces el pastor dijo que puedo faltar. No. A mí me interesa que vengas a la iglesia. A mí me interesa que estés en la iglesia. Pero me interesa que tengas fe en tu casa. Ya se los he explicado en otras ocasiones.
El éxito en un área de tu vida nunca va a sustituir o nunca va a ayudarte con el fracaso en otra área de tu vida. Que tengas éxito en la iglesia, sirviendo en la congregación, ministrando al Señor, dando lo mejor que tienes para Dios, nunca va a suplir el fracaso que tengas como padre o como madre. Nunca va a suplir el fracaso que tengas como esposo o como esposa. ¿Sí está conmigo? Queremos que tengan éxito, así como dice Juan. Lea conmigo. Primera de Juan. No es cierto, tercera de Juan. ¿Dónde le dije? Tercera de Juan. Capítulo, bueno, nada más es un capítulo. Tercera de Juan. Dice, versículo 1, ¿ya está ahí? Tercera de Juan, versículo 1. El anciano, cuando dice el anciano es Juan, que le escribió a uno de sus discípulos llamado Gallo. Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 2. Esta es la bendición de Dios para tu vida, hermano. Fíjese cómo lo dice el Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En dónde? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está contento con que te vaya bien en el trabajo, que tengas éxito, que seas promovido, que tengas un buen salario, que tengas éxito en la empresa donde trabajas. Y cuando digo trabajo, puede que trabajes para alguien o que seas independiente en lo que haces. Y Dios quiere que tengas éxito en eso. Pero Dios no quiere que por el éxito en el negocio, en el trabajo, donde tú estás ganando tu dinero, fracases como padre o como esposo. Y que al rato cuando vengan los reclamos y digan, es que tú nunca estuviste, tú digas, no estuve porque me fui a trabajar para darte de tragar, malagradecido o malagradecida. No, Dios quiere que tengas éxito en tu negocio, que tengas éxito en tu trabajo, pero que también tengas éxito como padre, que tengas éxito como esposa, como esposo. ¿Sí está conmigo? Y entonces tú puedes decir, yo soy un gran padre y mis hijos y mis hijas me aman y soy un gran esposo, y que tengas éxito en tu casa, en tu núcleo familiar, pero que estés empobrecido todo el tiempo. Tarde que temprano tus hijos te van a reclamar o tu esposa te va a reclamar. Es que aquí comemos puro amor, pastor. Somos la familia del amor. No tenemos para comer, pero ¿cómo nos amamos? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas éxito en tu casa, en tu familia. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, pero que también te vaya bien en los negocios, que también te vaya bien en las finanzas, que por lo menos tengas para lo básico, que sean suplidas tus necesidades. Quizás no te enriquezcas y no seas millonario, pero esa no es la razón, porque al rato se vuelve un afán. Se vuelve un afán. Ayer hablábamos con mis hijos y les decían, hay gente tan rica, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tengas dinero, pero que seas feliz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Pero también Dios quiere que tengas éxito en la iglesia, que se desarrollen tus talentos, tus habilidades, tus dones, que tengas un ministerio próspero. Muchos me han dicho, pastor, es que su iglesia es para que ella fuera muy grande. Su iglesia ya con 10 años ya es para que tuviera al menos unos 300 miembros en la congregación. Llegamos a 299, no llegamos a 300 todavía, pero... Y a ver, ¿por qué no tiene tantos? Digo, porque en mi vida procuro llevarle equilibrado.
Que me vaya bien en el ministerio, pero que me vaya bien en mi familia. Y que me vaya bien en el trabajo, porque además trabajo. El que guste puede ir a preguntar a mi trabajo. El que guste. Puede ir a preguntar a mi trabajo a ver qué testimonio da acerca de mí como trabajador. Vaya y pregunte, oigan, ¿conoce a fulano de tal? ¿Conoce a AXA? Sí, oigan, ¿y cómo es? Vaya y pregunte. Le doy permiso, tiene toda mi autorización para ir a preguntar. Y no solamente aquí donde trabajo, vaya a las oficinas centrales y pregunte en cada departamento y pregunte, oigan, ¿conoce a AXA? Uno en cada departamento por lo menos me conoce. Y usted puede preguntarle, ¿y cómo es? Vaya y pregunte, hágalo. Porque he procurado hacer las cosas bien. Y en mi trabajo. Ahora vaya y pregúntele a mi esposa y a mis hijos, ¿cómo soy como padre? Como esposo. Vaya, tiene mi permiso. Pregúntenle. Y yo espero que los de afuera vengan y pregunten a ustedes, oigan, ¿cómo es su pastor? Espero que me vaya bien en la encuesta. Pero yo no tengo miedo de que se pregunte cómo soy. Y no soy diferente ni en la casa, no doy una cara en la casa y otra cara en el trabajo y otra cara en la iglesia. Así como usted me conoce aquí, así soy en mi trabajo. Y así soy en la iglesia, en mi casa. ¿Verdad? De repente le cuento un chiste aquí o algo le hace reír, igual lo hago en mi casa. Igual lo hago en mi trabajo. Porque mi vida tiene que ir equilibrada y en algún momento de mi vida, eso será una espuma que sube y sube y sube y sube y sube. Por lo pronto, lo que quiero decir es que puedes tener éxito en tu trabajo, pero no descuides tu casa. Puedes tener éxito en tu casa, pero no descuides tu trabajo ni en la iglesia. Puedes tener éxito en la iglesia y en la iglesia ser reconocido y tener dones y talentos, pero no descuides ni tu casa ni el trabajo. ¿Qué es lo que dice Dios a través de Juan? Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces me hace pensar que Ezequías, al perder la salud, al enfermarse, algo no estaba bien en su alma. Algo le afligía a su alma. ¿Qué es lo que aflige tu alma? Cuando las cosas están bien en el trabajo, ¿te aflige tu trabajo? No, si está bien tu trabajo, estás bien. Pero ¿qué tal que si el problema está en la casa? Cuando te afligen los hijos, cuando te aflige tu esposa, cuando algo no está bien, tu relación en tu matrimonio no marcha bien, tu relación con tus hijos no está bien, tu relación con tus padres no está bien. Cuando algo está así, algo aflige tu alma, se nota. Y generalmente somatizamos y entonces se convierte en una enfermedad. Esa aflicción se convierte en una enfermedad. Esto fue lo que le pasó a Ezequiel. No dice el origen de la enfermedad, no dice que se cortó y se infectó sus pies porque tenía una enfermedad en los pies. No dice que era diabético, no dice que tenía un problema fuerte, que tenía pie diabético. Algunos suponen que eso era lo que tenía. Algunos suponen que tenía llagas solamente, que era una infección muy fuerte que lo iba a matar. No dice la Biblia realmente cuál era la enfermedad que él tenía, pero habla de una enfermedad. ¿Sí está conmigo? Ok, y esa enfermedad que él tenía, esa enfermedad que Ezequías tenía, era una enfermedad de muerte. Y a mí me hace pensar que esa enfermedad surge de una aflicción del alma. Algo que a él le preocupaba. ¿Y qué le preocupaba? Su casa. ¿El reino le preocupaba? No, hermano, el reino todo marchaba bien. ¿El templo le preocupaba? No, todo marchaba bien, había sido reactivado el servicio y el culto al Señor. El reino estaba en paz con sus enemigos. El último enemigo que quiso conquistarlo lo vencieron con la mano en la cintura. Entonces el problema, si no era el problema del reino, si el problema no era en su trabajo, porque era el rey, es de las chambas del rey, si el problema no era en el templo, porque había reactivado el servicio y el culto a Dios, ¿el problema dónde era? En su casa. Habrá tres áreas en tu vida que se pueden afligir: tu trabajo, tu familia o tu comunión y tu servicio en la iglesia. ¿Sí está conmigo? Cualquiera de esas tres áreas pueden afligir tu alma. y enfermarte.
Y entonces vino la enfermedad sobre Ezequías. Y lo que Dios le dice es, sí, Ezequías, tienes un problema y el problema está ¿en dónde? En tu casa. Y uno podría decir, pero ¿cuál era el problema, pastor? ¿Sabe? El problema era que él no había transmitido completamente a sus hijos lo que él creía. Y resulta que Ezequías muere a los 54 años y cuando muere su hijo Manasés toma el reino. Y Manasés tenía 12 años cuando se volvió rey. ¿Cuántos años tenía? Cuando Ezequías tomó el reinado, Ezequías tenía 25 años. Existe una gran diferencia de 25 a 12. De hecho, unos meses atrás les dije que el hombre madura su mente alrededor de los 25 años. ¿Cuántos hombres tienen más de 25? Hombres que tienen más de 25. No te hagas, ya tienes más de 25. Levanta la mano. Ok, se supone porque depende de la vida que lleven, se supone que ustedes ya son personas maduras. Ya son hombres maduros y responsables. Se supone. Según los estudiosos, dicen que el hombre madura a los 25 años, la mujer a los 18, 20 años ya tiene una madurez, ya sabe lo que quiere, ya sabe a dónde va, ya escogió marido, ya sabe cuántos hijos va a tener, ya sabe si va a trabajar o no. A los 18, 20 años ya sabe la mujer. El hombre no. Así es que las que están solteras quieren un marido, búsquense uno mayor de 25. Que tenga casa, carro, trabajo. Así. Porque la mujer sabe lo que quiere. Imagínense, la mujer a los 20 años está bien contenta. ¡Ay, ya sé, me voy a casar, voy a tener 3 hijos, mi casa va a estar en Lomas de Tecamachalco, o en Lomas de Chapultepec, ya sabe dónde va a vivir, ya no voy a trabajar, mi marido me va a mantener, yo voy a ser una ama de casa, la reina del hogar, ya hasta los 20 años. Y se encuentra un chamaco de 20 años y se casa. Y el chamaco dice, voy a jugar fútbol con mis amigos, ahorita vengo. Y la otra quiere su palacio. Y mi rey, chocolate. Con la vida de cacahuate. Resulta que el marido no tiene ni la menor idea de lo que su mujer quiere. Ahora, no es que su marido sea malo. No ha madurado, es un chamaco. Te lo digo por experiencia. Yo me casé a los 23, yo no sabía ni lo que quería. Yo me casé, firmé, y después de que me casé y firmé, dije, wow, estoy casado. ¿Y ahora qué sigue? De verdad, hermano, de verdad. Ya fue hasta que nació David. Yo tenía 24, yo me casé a los 23, David nace cuando yo tengo 24 y cuando nace David, hermano, me cayó el 20, 40 minutos después de que me dijeron, eres papá. 40 minutos. O sea, ¿qué tan lento iba mi cerebro trabajando? Que se tardó 40 minutos. Yo iba en el camino y, soy papá. Pero 40 minutos después de que me dieron la noticia. Y después cuando nace Israel, pues yo ya sabía lo que tenía que hacer. Llorar porque no me iba a alcanzar lo que ganaba, ¿verdad? Imagínense, Ezequías tiene 25 años y Ezequías sabe muy bien lo que tiene que hacer cuando se convierte en el rey. Pero su hijo, Manasés, cuando hereda el reino, tiene 12 años. 12 años. El chamaco quería jugar Xbox, no quería ser rey. Bueno, no había Xbox en aquel entonces, ¿verdad? Quería jugar canicas, trompo, valero, yo-yo, lo que fuera, pero ser rey. Y entonces cree que tener muchos dioses está bien. Y empieza a hacer todo lo contrario a lo que hizo su padre Ezequías. Todo lo contrario. Lea conmigo. Capítulo 21 de Segunda de Reyes, ahí donde estábamos.
capítulo 21, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Jepsiba. Versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Mire lo que hizo Manasés, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Qué hizo, hermano Manasés? Profanó la casa del Señor. Profanó la casa del Señor. Y curiosamente, Manasés vivió más años que su padre. Al menos 7 años más. Porque Ezequías murió a los 54 y Manasés murió a los 67 años. Murió más viejo Manasés. Tuvo 55 años haciendo mal las cosas. Mal. Y uno pudiera decir, ¿por qué viven más los malos que los buenos? Porque Dios tiene misericordia para que se arrepientan. Y algo erróneo que tuvo Ezequías, algo que descuidó Ezequías, fue descuidar la casa. Fue un gran rey, cuidó el templo del Señor, restauró el templo, pero fue un mal padre. Y Dios le dijo, y usted puede leer ahí en Segunda de Crónicas, cuando Dios le manda decir con el profeta Isaías, le dice, ordena tu casa porque ciertamente morirás, no vivirás. Dice que después, ya vimos que Ezequías ora, Dios tiene misericordia y manda al profeta a decirle, no vivirás, te voy a dar 15 años más. Te voy a dar 15 años más para que ordenes tu casa. Y dice la Biblia que después de la enfermedad, Ezequías se vanaglorió. Se enalteció a sí mismo como diciendo, ya ven, yo no me muero. En lugar de reconocer que había sido Dios el que le había dado la vida, se le olvidó. Y entonces vino un problema para Israel, porque incluso el pueblo se empezó a rebelar contra Dios. Y empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Cuando Ezequías se da cuenta de que él estaba haciendo malas cosas y que además estaba haciendo una mala influencia para el pueblo, se arrepintió. Pidió perdón. Y el pueblo también se arrepintió y le pidieron perdón a Dios. Y Dios tuvo misericordia. Pero los 15 años que Dios le dio terminaron. Y en lugar de ocupar esos 15 años para ordenar su casa, no los ocupó para eso. Y después tuvo un hijo que hizo todo lo malo delante de Dios. Hermano, Dios quiere visitar tu casa. Dios quiere venir a tu casa. Y entrar a tu casa, y entrar a tu vida, y entrar a tu corazón. Pero si algo tienes que hacer, algo tienes que hacer, es ordenar tu casa. Y quizá lo que tengas que ordenar, cuando Dios te dice ordena tu casa, a lo mejor tengas que ordenar tu familia. Y transmitirle a tus hijos tu fe. Y enseñarles a guardar tus mandamientos. Y enseñarles a obedecer a Dios. Tienes que enseñar eso a tus hijos. No sé, pastor, pero mi hijo no quiere. Ok. Ezequías solamente tuvo 12 años a su hijo. 12 años no son suficientes, hermano. Mire, mi hijo David ya tiene 21.
Y sé que todavía me faltan muchas cosas por enseñarle. No se diga Israel y no se diga Josué. Pero a los 12 años, cuando los tres cumplieron, cada uno en su momento, cumplieron 12 años, a cada uno le dije, a partir de ahora, eres responsable de tus actos. Y con quien te las vas a ver, va a ser con Dios, no conmigo. Porque eres responsable. ¿Sí está conmigo? Tuvieron que pasar 2 generaciones más para que se levantara un hijo de la casa de Ezequías, bueno, un bisnieto, y entonces se volviera a reivindicar a la familia y empezar a hacer lo correcto delante de Dios. Cuando Dios te dice ordena tu casa, quizás el asunto sea con tus hijos, en tu matrimonio, tu propia vida personal. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Ya no vivas en estados depresivos, en estados de tristeza, de dolor. Es que nadie me quiere, todos me odian. No vivas en ese estado. No vivas en esa condición de melancolía y de dolor. Esfuérzate. Levanta tu ánimo. Cambia tu carácter. Si el Señor dice ordena tu casa, es para que ordenes tu casa. Para que ordenes tu vida. Si el asunto eres tú. Pero si el asunto son tus hijos, hermano, dile. Ven, vamos a leer la Biblia. Ay, pastor, no quiere ver televisión. Jálalo. Apaga la tele, esconde el control, desconecta el cable. Y muchos dirán, ay, eso es violencia. No, no es violencia. Hermano, necesitas enseñarle a tus hijos. Enseñarle quién es Dios. Con mis hijos hablamos de muchas cosas. Hablamos de la escuela. Anoche veníamos de Zócalo y veníamos hablando de cómics y de películas de Marvel y DC. Podemos hablar de eso. Yo puedo hablar de eso con mis hijos. Pero el tema principal con el que tenemos que hablar es Dios. Ese es nuestro tema principal. Andábamos por el centro ayer en 3 momentos distintos, no, 1, 2, 3, 4 momentos distintos. Íbamos caminando jóvenes de 15 años, 16 años, uno ya más de como 25 años, en momentos diferentes. Pasaban de nosotros, a un lado de nosotros y olor impresionante a marihuana. Impresionante, pero de verdad. Y unos fumaban, mire hermano, antes yo me acuerdo que antes te tenías que esconder para fumar marihuana. Te escondías, yo me escondía, no quería nadie que, y era esa apestosísima de marihuana. Quien la ha olido la identifica luego. Entonces teníamos que irnos a lugares escondidos, apartados, para que nadie nos viera y para que el olor no se tenga más. Después de que fumábamos, perdón, no lo estoy presumiendo, no es presunción, solamente quiero hacer un comparativo. No estoy presumiendo de lo que yo hice. Pero después de que fumábamos marihuana, nos íbamos a fumar cerca de un árbol de tamarindo, de enorme el árbol de tamarindo. Y después de que fumábamos, agarramos las hojas de tamarindo y nos untábamos las hojas. Porque la hoja de tamarindo tiene un olor a tamarindo. Y nos untábamos porque no queríamos llegar oliendo a casa con olor a marihuana. Ahora no. Ahora los chavos van, hasta te presumen el cigarrote. Casi te lo echan en la cara. Ya no, o sea, ya no les importa. Quiero decir, ay, son tiempos modernos. No, no hay valores, no hay principios. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y el problema no son los muchachos, el problema son los papás de esos muchachos. ¿Dónde están? Y aunque tú vengas a la iglesia y tú ores a Dios y tú leas la Biblia y tú busques al Señor, la salvación es personal. Tienes que enseñarle a tus hijos a tener temor de Dios. Porque aunque tú vayas al cielo, no hay garantía de que tus hijos lo vayan a ir al cielo. No hay garantía, hermano. Pastor, pero usted dijo hace 15 días que si yo creía en el Señor Jesús serían salvos yo en mi casa. Pero también les expliqué lo que usted tendría que hacer. Que era compartirles la palabra a los suyos. ¿Sí está conmigo? Sí, si Dios te pide ordenar tu casa, a lo mejor eres tú. Si no eres tú, es tu familia. Si no es tu familia, a lo mejor es tu trabajo.
A lo mejor le estás dedicando mucho tiempo a tu trabajo. O a lo mejor le estás dedicando poco tiempo a tu trabajo. Si te contratan por 8 horas, trabaja las 8 horas. No te agarres 2 horas para comer. Es impresionante, de verdad. He llegado a oficinas públicas, incluida la mía, donde llegas y quien está desayunando se echa 2 horas desayunando. Y mientras a ti te toca trabajar, no te das cuenta, pero cuando te toca que te atiendan, te tienes que esperar 2 horas para que te atiendan. Ahí sí duele. Si tienes un negocio, sé honesto en el negocio. Si vendes kilos de algo, que tus kilos sean de kilo. Ay, pastor, pero es que no alcanza. Confía en Dios. Él te va a recompensar. Si lo que haces o lo que fabricas o lo que vendes tiene un precio y te da un margen de ganancia, sé honesto. Tenemos un problema muy grave en México. Y nos quejamos de la corrupción de los gobernantes, pero nosotros participamos haciendo lo mismo. Hacemos lo mismo, somos corruptos también. Ya les he platicado, mi esposa prefiere preguntar en el tianguis, bueno, ¿son kilos de kilo o no? Ah, jefa, claro. Claro que sí, jefa, son kilos de kilo. Y dice mi esposa, mira, véndeme 1 kilo correctamente y te pago lo que es. Y de los 10 pesos que cobra, a lo mejor le cobran 12 o 13 o 14 a lo mejor. Pero vemos cómo la báscula rebasa el kilo. Porque no es 1 kilo. Y lo compramos porque le gustó la fruta, la verdura, lo que vaya a comprar le gustó. Hermano, sé honesto, porque eso también aflige el alma. Cuando tú sabes que no estás haciendo lo correcto, eso te va a afligir el alma. Dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 detesta su alma. Y una de las cosas que aborrece el Señor es la balanza deshonesta. La balanza injusta. Dios lo aborrece. Y si tú tienes negocio, procura que tu negocio sea honesto. Y dice, ay, qué bueno que yo no tengo negocio, yo trabajo para una empresa. Ay, gracias, hermano. Muy amable, agradezco. Y a lo mejor tú dices, yo no tengo negocio. Yo no tengo negocio y como no tengo negocio, pues a mí no me aplica lo de la balanza. No, claro. Si te contratan por 8 horas, rinde 8 horas. Si te dicen que entras a las 8, entra a las 8. No a las 8:30. Ah, es que soy cuate del jefe. Soy cuate del supervisor y él. Sé honesto. Si te dan media hora para comer, solo media hora para comer. ¿Sí está conmigo? Ordena tu casa. Si lo que está ahí en la empresa, no te lo traigas. Es de la empresa. Ay, nadie se va a dar cuenta si me traigo una caja de jabón. Sí se van a dar cuenta. Un lápiz, no pasa nada si me traigo un lápiz. Hermano, sabe, por mucho tiempo, en mi trabajo abundaban los recursos materiales. Es decir, había lápices, había plumas, había tarjetas, había hojas, sobres, clips, marcadores, reglas, todo, hermano, toda la papelería teníamos. Yo llegaba al almacén y decía, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Parece que entraba en mi día de cumpleaños y elegí lo que yo quisiera. Ya que escogía todo, ya nada más hacía mi requisición de todo lo que tenía. Me lo llevaba a mi oficina y ocupaba los colores, todo, hermano, las hojas, todo. Un día me traje unos colores para uno de mis hijos. Un día. Sentí bien feo, lo repuse, pagué, yo tuve que comprar una caja de colores y dejar en mi trabajo. Han pasado los años, y hoy la empresa, el Instituto para el Trabajo, no tiene ni un cliente, todo lo compramos nosotros. Y muchos de mis compañeros se quejan y dicen,
ay, este instituto no nos da nada, no nos da ni clip, no nos da ni hojas, no nos da, y yo pienso dentro de mí, pero ¿qué tal cuando lo saqueaban? ¿Qué tal cuando te llevaban paquetes de algodón, cajas de jeringas? ¿Qué hay cuando te llevabas gasas, cubrebocas, guantes? ¿Qué hay cuando te llevabas plumas y lápices y colores y hay cuando el color se cae? Pero me acordé que lo pagué. Y entonces ya regresé para el problema. Hermano, no tomes lo que no es tuyo. No lo tomes. Ay, aquí sobra. No, vendrá el día que no sobre. Yo lo veo en mi trabajo. No tenemos, hermano, de verdad no tenemos. Me sorprende porque en el hospital, la gente, por ejemplo, las mujeres que van a pasar a parto, les hacen comprar su kit de atención de parto. Eso no se veía. Y ahora es una realidad. Usted puede decir, ay, pero el mal gobierno, y todos los demás que se lo robaron. Y todos los demás que saquearon. En algún momento te va a regresar lo que tú hiciste. ¿Sí está conmigo? Yo tengo que comprar hojas y toner para imprimir las hojas que ni siquiera me tocan a mí, pero lo hago. Y me dicen, ay, ¿por qué lo haces? Que el gobierno lo haga. Digo, porque si no lo hago, mi trabajo no sale. Tengo que hacerlo, porque si no, mi trabajo no se va a hacer. Y el único perjudicado soy yo. Yo sé que no es lo correcto, pero nos toca ahora. ¿Sí está conmigo? Y a lo mejor cuando el Señor te dice ordena tu casa, no tiene que ver contigo, con tu familia, con tu trabajo. A lo mejor tiene que ver con la familia, perdón, con la iglesia. Porque aún en la iglesia te toca servir, te toca hacer algo. Al menos estar. Al menos eso. Y si el Señor hoy te dice, hijo, hija, ordena tu casa porque voy a estar contigo en tu casa. Porque voy a habitar en tu corazón. Hermano, escucha lo que Dios tiene que decir. Porque tampoco queremos que te la pases aquí en la iglesia. Mire, gracias a Dios nada más abrimos martes y domingo. Ay, miércoles. Ay, sábado. Híjole, fallé el ejemplo que otro. Solo no abrimos lunes. No queremos tenerlos metidos aquí en la iglesia, no porque no queramos tenerlos aquí, por supuesto. Mi oración y el sueño de mi corazón es tener una iglesia abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si usted quiere orar por algo en la iglesia, ore por eso. Y ore para que nos alcance para la vida. Pero si usted quiere orar por algo, por la iglesia, ore para que tengamos una iglesia abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no es que yo quiera tener a Fabi aquí todos los días, todas las horas. No. Pero si ella sale del trabajo, por ejemplo, un martes a las 5 de la tarde, ese día le dieron chance de salir temprano, porque sale tarde Fabi del trabajo. Pero ese día sale temprano del trabajo. Y sale a las 5 y a las 6 ya está aquí en Valle. Oh, hay servicio ahorita. Diga que a las 6 ya haya un servicio de adoración, de exaltación y una palabra. Y que ella se quede y ya se va fuerte otra vez a su casa. O a lo mejor él trataba, entra a las 10 de la mañana, le da chance de pasar a las 6 de la mañana a orar y consagrarse al Señor. Y pedir a Dios. ¿No sería maravilloso? A mí me encantaría un lugar así. Y hoy no podemos tener eso. Ahora, insisto, no es para tenerlos a ustedes aquí metidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero hay mucha gente que no se congrega. Conozco al menos a 5 familias, que trabajan en el tianguis el domingo. Y me dicen, es que no puedo ir a la iglesia, pastor, el domingo. No tiene otro servicio. Le digo, sí, el martes en la noche. Es que el martes tampoco puedo. Y no pueden venir a la iglesia porque son los únicos días que tenemos servicio. Ellos no pueden. Y a mí me gustaría tener abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora, ¿podría yo atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana?
necesitamos de su ayuda. A David le toca los lunes, a Fabi le toca los martes, a Israel le toca los miércoles, así. ¿Y podría estar aquí David las 24 horas del día, de lunes? No, tampoco. Entonces necesitaría por lo menos a 12 hermanos que pudieran ayudarle a David los lunes, y 12 Fabi los martes, y 12 Israel los miércoles, y 12 Lady los jueves. Y entonces 12 ya nomás en la semana. ¿Cuánta gente necesitamos para servir? Para servir. Olvídese de los que se reúnen, solo para servir. ¿Sí está conmigo? Ahora soy muy loco. Tampoco me estoy jalando los pelos y diciendo, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo será eso? Algún día será. Y entonces cuando Dios te llama a ordenar tu casa respecto a la casa del Señor, porque también Dios te va a decir, hijo, no fuiste el domingo. Tenía una palabra para ti el domingo. Ay, no pude, Señor. ¿Te acuerdas de mi comadre fulana? Vino a visitarme, me cayó la comadre. Solo que le había caído encima, que no se pudo levantar. Sí, que no pudo salir de la casa. ¿No? Me cayó mi suegra. Y no puede salir, a menos que sea por eso, que no pueda llegar a la iglesia. Pero poner en orden tu casa es poner en orden tu relación con Dios. No solamente el asunto en la iglesia, es tu tiempo de oración. ¿Oras al Señor en la semana o te esperas el domingo para presentar tus peticiones? ¿Lees la Biblia en la semana o te esperas el domingo a ver qué se le ocurre al pastor platicarnos en la Biblia? Dios quiere que pongas en orden tu casa. ¿Sí está conmigo? Regrese conmigo a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Otra vez. Lea el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Otra vez, amado, es Dios hablando a tu corazón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que te vaya bien en el trabajo. Dios quiere que te vaya bien con tu familia. ¿Sabe? He escuchado a muchos padres afligidos porque sus hijos no los obedecen ni respetan. He escuchado a muchos hijos afligidos que están preocupados por sus padres porque están divorciándose o están peleados o separados. He escuchado a muchas mamás viejitas, ancianitas, preocupadas porque sus hijos no tienen ni bien ni mal, o sea, no, nada, ni para adelante ni para atrás. Están paralizados en la vida. Ni éxito ni fracaso, pero no pasa nada en su vida. He escuchado a mamás preocupadas porque el marido que escogieron sus hijas es un pelagatos o es un pelafustán. Es un agresivo, es violento. Dicen, ¿y qué vamos a hacer? Y mamás preocupadas, literalmente preocupadas. Ojo con lo que te dice el Señor. Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué? Cuando Dios visita tu casa, Dios quiere corregir toda tu casa. Y si hoy Dios te dice, hijo, hija, ordena tu casa, no es una sentencia ni una crítica de que vi un tiradero, de, ay, tienes un tiradero, qué vergüenza. No. Dios te está diciendo, me interesa que tu vida esté bien. Te amo tanto que quiero que tu vida esté bien. Y es necesario poner en orden tu vida. Hermano, Dios no habla o Dios no se dirige a nosotros solo porque le caigamos mal o porque Dios no tenga nada que hacer. Dios te ama tanto y se interesa tanto en tu vida que quiere que la corrijas, que la ordenes. Pero insisto, así como ese mueble viejo que está ahí en tu sala, en tu comedor o en tu recámara, nunca va a salir por sí solo. No me imagino una cómoda viejita ahí que, ya siento que no quepo en esta casa. Ya nadie me usa como antes. Mejor me voy.
No me imagino un mueble queriendo salir de su casa. ¿O sí? Nunca va a salir, a menos que lo saques. Y si Dios te dice, ordena tu casa, es lo que no sirve, hijo, sácalo. Lo que es inútil, sácalo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos ni un mueble. La primera cama que tuvimos era una cama individual que mi papá usó cuando estudió su maestría en México. O sea que esa cama tenía algo así como, cuando llegó a mis manos, tenía algo así como 20 años, la cama. Que por cierto la hizo mi papá también, de madera. Entonces mi papá hizo su cama, hizo su colchón, bueno, compró un colchón de una espuma, y tenía esa cama y la tenía guardada un tío mío en una bodega, ahí la tenía guardada. Y cuando mi esposa y yo nos casamos, yo no tenía para comprar una cama. Y le dije a mi papá, oye papá, me acuerdo que tenías una cama. Sí, sí, está en la casa de tu tío fulano, ve por ella. Digo, ¿me la das? Sí, te la regalo. Y fui por la cama, la tenían amarradita, envuelta en periódico, estaba enterita la cama. El colchón, hermano, me la traje en metro. Desde Miramontes, me la traje en metro, así que me fui a Tasqueña, me la traje en el metro. El policía nada más se me quedaba viendo, ¿viste? Parece que traía una bazooka aquí y un colchonzote acá. Tenía miedo de que fuera a volar el metro, yo creo. Así me la traje hasta Valle. Y traje mi cama. En el del camión me tenía lástima y decía, ándale, pues súbete. El tanque de gas que tuvimos fue un tanque de gas que me regaló un tío. Y ella me lo regaló. Ahí vengo con mi tanque desde Azcapotzalco. Nada más lo envolví en un costal, lo amarré y me subí a vender en el metro con mi tanque de gas que me habían regalado. Y entonces esa era mi casa. Una cama regalada, un tanque de gas regalado, una estufa de dos quemadores que compramos en pagos, porque no teníamos, lo compramos en pagos, viejita la estufa de dos quemadores, y nos la vendieron en pagos porque no nos alcanzaba. Y esa era nuestra casa. Y nuestro comedor era rejas de jitomate, eran nuestras sillas y una reja de jitomate al centro con un cartón de huevo extendido para que fuera la mesa. Y un día llegaron unas amigas de mi trabajo, yo ya había entrado a trabajar, llegaron unas compañeras de mi trabajo a esa casa y vieron mi casa, porque además rentábamos un cuarto muy, muy chiquito de lámina de asbesto, y ahí rentábamos. Y entran mis amigas y una día estaba medio gordita y se va a sentar en la caja de jitomate y dije, espera. Le busqué la más fuerte, la de madera más dura, que se la trae, ya que se sienta. Y entonces ella se me queda viendo y dice, Axa, ¿y en qué cuelgas la ropa? ¿Dónde tienes tu ropa? Y nuestro ropero era un palo redondo, con dos palos a los lados. Y ahí colgábamos nuestra ropa. Y en cajas de cartón era nuestro closet. Ese era nuestro closet. Cuando eso lo vio mi compañera, dice, ay no, ahí tengo una cómoda que te voy a regalar. No, ¿cómo que? No, sí, ahí tengo una cómoda que te voy a regalar. Ya me hizo ir por la cómoda y era la cama. De esa cómoda viejita que le hablo de la abuelita, era esa. Y nos la regaló. Para mí fue un alivio, porque tenía muchos cajones y a mi esposa le gustaba tener su ropa en cajón. Entonces tenía cajones y tenía para colgar ropa y ya me ahorré comprar un closet, un ropero. Y eso fue nuestro primer mueble. Hermano, llegó el momento en que ese mueble nos tuvimos que deshacer de él. Y yo no quería. Yo decía, ¿pero por qué nos vamos a deshacer de él? Si sí nos sirve. Mira aquí, metíamos un montón de tickets. ¿Sabe por qué nos deshicimos de él? Porque tenía chinches. La verdad. ¿Tú también la conociste? Dije, sí, mi hijo la conoce. Ese era nuestro primer closet, ese fue nuestro primer ropero. Era un mueblecito chiquito. Se enchinchó. ¿Quién sabe dónde fuimos a pescar chinches? En alguna de las casas donde nos fuimos rentando. Y se enchinchó. Y me dice, si no la podemos conservar. Y yo dice, sí, mira, nada más le echamos esto y lo otro y ya, insecticida. Y ahí me tienen en la noche persiguiendo las chinches. Hermano, hay cosas en tu vida
que están enchinchadas. Ay, pastor, no me diga. Y ellos empiezan a rascar del nervio de que, ay, ¿será? Ay, con razón tanta comezón en la noche. No me refiero a muebles ni a las chinches físicas. Hay cosas en tu vida que ya no sirven, hermano. Y que Dios te está diciendo hoy, ponle orden. Déjalo ir, sácalo de tu vida. No sirve. El enojo, el resentimiento, la falta de perdón, la ira, la contienda, el pecado que continuamente practicamos. Hermano, Dios te está diciendo, pon orden. No lo necesitas. ¿Sí está conmigo? Dios quiere entrar a tu casa. Y no tienes por qué estarte escondiendo diciendo, Señor, cierra los ojos, no veas, es que no he tenido tiempo de ordenar. No tienes que andar pasando eso. Es tiempo de poner orden en tu vida y ajustar las cosas que tengas que ajustar, dejar lo que tengas que dejar, hacer lo que tengas que hacer. ¿Sí está conmigo? David está en la universidad y de repente, no me acuerdo, uno de estos días, se desveló hasta las 4:30 de la mañana haciendo tarea. Y al otro día lo fuimos a resucitar, hermano. Estábamos orando en lenguas para que resucitara, güey. No despertaba, estaba bien dormido. Y yo le dije a mi hijo, y se lo he venido diciendo cuantas veces he podido, así es la vida del universitario. ¿Quieres tener éxito? Así será. Tendrás que esforzarte. Pero de ti depende en qué inviertas tu tiempo. Porque si el ratito que tienes para dormir lo usas para otras cosas, pues ni cómo ayudarle, ¿o sí? Hay cosas que usted tiene que poner en orden en su vida. Y dice, ay, tengo 5. Le digo a mi esposa, me dice mi esposa, mira, las cosas de la iglesia, ahí vamos platicando el viernes, íbamos mi esposa y yo platicando, me dice, las cosas de la iglesia tienes que hacerlas en la iglesia. Me iba diciendo a mí mi esposa, las cosas de la iglesia las tienes que hacer en la iglesia. Las cosas del trabajo las tienes que hacer en el trabajo. Porque de repente hay cosas de la iglesia que me llevo al trabajo. O hay cosas del trabajo que me llevo a la casa. Y hay cosas de la casa que me traigo a la iglesia. Y entonces me dice mi esposa, no. Las cosas de la iglesia en la iglesia. Las cosas del trabajo en el trabajo. Y las cosas de la casa en la casa. Digo, ¿y como para descansar a qué horas puedo? No, otra vez, creo que no me entendiste, dice. Las cosas del trabajo en el trabajo. Las de la iglesia en la iglesia. Y las de la casa en la casa. Y le digo, ¿y sí? ¿Y como para descansar a qué hora? No, las del trabajo en el trabajo. Entonces me quedó claro que para descansar no había tiempo. Ahora, ¿me quejo de eso? No. Pero algo que me dijo mi esposa y me quedó bien claro es que las cosas del trabajo en el trabajo. Las de la iglesia en la iglesia y las de la casa en la casa. Mientras no pongamos orden, hermano, en nuestras vidas, tendremos un desorden, no solo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en todo nuestro cuerpo. Si tu cuerpo se enferma, habrá que revisar que está en desorden. Si tu alma está afligida, habrá que revisar que está en desorden. Si tu espíritu no tiene comunión con Dios, habrá que revisar que está en desorden. Y si tu corazón tiene sentimientos encontrados, no puedes amar o no sabes amar, habrá que revisar que está en desorden. Pero tienes que poner en orden tu casa. Amén. ¿Se imagina que el Señor viniera con un profeta y te dijera, pon en orden tu casa, porque ciertamente morirás, no vivirás? ¿Qué haría, hermano? Me pongo a orar como Ezequiel. Ezequías alcanzó gracia delante de Dios y le dieron 15 años de gracia. Pero no le sirvieron. Porque su hijo de 12 años no aprendió a tener temor de Dios.
Dios te da una oportunidad antes de morir. Hoy es tu oportunidad antes de morir. Mañana no sabremos si viviremos, ¿o sí? Entonces hoy es un buen día para amar a tu familia. Hoy es un buen día para reconciliarte y buscar la paz. Hoy es un buen día para hacer bien tu trabajo. Hazlo bien. Hoy es un buen día para venir a la iglesia, para buscar a Dios, para orar. Porque mañana ciertamente moriremos. No viviremos. No me refiero al día de mañana. No se asusten, no digan, sí, ¿cuándo el día de mañana? Yo tenía planes, es feriado. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Dios le ama. Dios le ama. Dios le ama. Y si Dios te dice, hoy es el día para poner en orden tu casa, ponga en orden su casa. Amén. Cierre sus ojos. Así con sus ojos cerrados. Escuche lo que tengo que decir. Hay fracasos en tu historia. Hay fracasos en tu pasado que son ese mueble viejo que está en tu vida recordándote que no puedes cambiar. Esos fracasos en tu pasado son muebles viejos en tu corazón que te hacen creer que no puedes ser mejor. Tus pleitos en tu matrimonio, tus pleitos con tus hijos, tus pleitos con tu esposa o con tu esposo, son ese mueble viejo que está ahí, que te hace pensar que siempre tienen que pelear. Son ese mueble, esas malas decisiones son ese mueble viejo que te impide tomar buenas decisiones. La mala administración del dinero que has tenido en tu vida, las deudas, los compromisos de más, las deudas que te persiguen, la escasez que no te alcanza el dinero para nada, es ese mueble viejo que te hace creer o te hace pensar que eres un mal administrador o que te hace pensar que eres pobre. Hermano, hermana, hoy decide sacar ese mueble viejo. Decide poner en orden tu vida. Decide poner en orden tu casa. Hoy decide y agarra ese mueble viejo y saca. Decide perdonar, decide cambiar, decide tener una buena actitud, decide tomar mejores decisiones. Es tu decisión, hermano, es tu mueble. El Señor lo quiere sacar desde hace muchos años, pero tú te sigues aferrando. Si es necesario que lo veas con chinches, velo con chinches, pero sácalo ya de tu vida. Ya no lo tengas más, no te sirve. Pon en orden tu casa. ¿Está listo? Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Y te pido ahora en el nombre de Cristo Jesús que ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas a poder ver en su vida una diferencia y a poder cambiar, Señor, desde lo más profundo en su vida, poder cambiar su corazón, poder cambiar su alma, poder restaurar, poder poner en orden. Dios, tú eres un Dios de orden y tu palabra dice que en ti no hay desorden. De hecho, todo caos se sujeta a tu voluntad y a tu palabra para que se ponga en orden bajo tus pies. Tu iglesia se conduce en orden. El universo fue creado por el orden de que tú formaste y diste a todas las cosas. Padre, hoy hemos entendido que hay que poner en orden nuestra casa. Y lo que esté funcionando mal, hoy en el nombre de Jesús, te suplico, te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, que puedan poner en orden su casa. Que lo que está estorbándoles en la vida, que lo que les está estorbando en su matrimonio, que lo que les está estorbando en su familia, en sus finanzas, en su economía, en su trabajo,
en su vida, en su relación contigo, en su búsqueda de ti y en su servicio en la iglesia. Todo aquello que les estorba, todo aquello que entorpece su crecimiento y su vida espiritual, su vida emocional, su corazón y en su mente. Hoy, Señor, te pido que esté en orden. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que todo pensamiento está sujeto y es cautivo llevarlo hasta los pies de Cristo para que sea completamente transformado conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, trae orden a cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Mi esposa hizo algo bien inteligente cuando nos cambiamos a la casa, así como está de pie. Cuando nos cambiamos de casa, estuvimos rentando por muchos años en Valle de Chalco. Casi 15 años estuvimos rentando. Y el día que nos dieron la casa, o que nos iban a dar la casa en la que ahora vivimos, quienes han ido a la casa la conocen ya. Y cuando nos íbamos a cambiar de casa, mi esposa dijo: cuando yo me vaya de esta casa donde estábamos rentando, cuando yo me vaya de esta casa, yo quiero muebles nuevos. Y el día que nos estábamos mudando, no teníamos estufa nueva, no teníamos refri nuevo, pero mi esposa agarró y regaló el refrigerador que teníamos y la estufa que teníamos también. No, es cierto, esa no la llevamos. Pero dice: ya no voy a usar esta estufa, quiero un refri nuevo. Y entonces regaló el refri, hermano. Fueron unos hermanos a llevarse unas cosas que teníamos ahí. Y dice mi esposa: llévese el refri. Y yo vi el refri salir. Y dice: espérate, y luego allá. Y nos fuimos a la casa sin refri. Como 2 semanas más o menos, estuvimos sin refrigerador. Y entonces dijimos, yo cuando vi eso dije: wow. Nos esperamos 2 semanas. Y durante 2 semanas uno puede decir: ay, pero es que ¿por qué no me han dado Dios? Y ya creí. No, hermano. Tienes que deshacerte de lo viejo si quieres algo nuevo. A lo mejor te tardas en tener lo nuevo. Pero si tú crees a Dios, cree, porque seguramente llegará. Amén. Y hoy tenemos refri nuevo. Bueno, ya no está nuevo, ya tiene 7 años. Pero en ese momento, cuando llegó el nuevo, yo le daba gracias a Dios porque tuvimos la posibilidad de comprarlo. Y el año pasado, en diciembre, ya les platicaba yo, pudimos comprarle un refrigerador nuevo a mi suegra. En diciembre del año pasado. Porque a nosotros nos dan vales de despensa en el trabajo. Y con el aguinaldo y los vales pudimos comprarle a mi suegra un refri nuevo. Hermano, no había visto a alguien deshacerse tan rápido de su refrigerador viejo. Pero entonces entendí que hay 2 momentos en los que tú te puedes deshacer de lo viejo. Uno, cuando llega lo nuevo. Y para ponerlo nuevo necesitas sacar lo viejo. ¿O no? Entonces el único espacio que había para el refrigerador en la casa de mi suegra estaba ocupado por el refrigerador viejo. Un refrigerador que tiene aproximadamente como... Creo que fue el primero que se inventó, hermano. Creo que fue el que inventó Whirlpool, ahí lo llevó de muestra. Pero es viejísimo el refrigerador. Y cuando llegamos con el refri nuevo, hermano, no tardaron nada en sacar el viejo. Luego salió. Mi sobrina, que no tenía refrigerador, dijo: yo me lo llevo, con permiso. Y se lo llevó. Pero me sorprendió. Y la otra, entonces tú puedes sacar algo viejo cuando tienes lo nuevo. Eso está fácil. Eso cualquiera lo hace, mi hermano. Pero sacar algo viejo sin tener lo nuevo, eso es fe. El consejo que te doy es que pongas en práctica la fe. Y que si no has visto todavía lo nuevo en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, todavía no ves el cambio y la transformación, sácalo viejo. Sácalo viejo. Saca el rencor, saca la amargura, saca el odio, saca las viejas actitudes, saca el mal comportamiento, saca el resentimiento, saca todo eso. Y deja que Dios empiece a llenar tu casa de cosas buenas. Amén. Puedo ocupar su lugar. Ya nos vamos.